El triunfo de la selección española en el Mundial de Fútbol Femenil se vio opacado por la agresión sexual que sufrió la futbolista Jennifer Hermoso por parte de Luis Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol Español. Rubiales besó sin su consentimiento a la jugadora española durante la ceremonia de premiación y se escudó tras la efusividad del momento. Es importante dejar de normalizar la violencia sexual y crear espacios seguros para las jugadoras de fútbol y deportistas. Hola, ¿qué tal? Esto es Diversificándonos. Hay una palabra que ha inundado últimamente las redes sociales, las noticias y ha estado presente también en cada conversación desde, yo diría que agosto del 2023, el consentimiento. Un beso efusivo de un alto mando hacia una jugadora de fútbol femenil luego de que ésta consiguiera la victoria de su equipo abrió el debate. Y de esto hablaremos el día de hoy, el caso de Jennifer Hermoso y el consentimiento. Yo soy Berenice Rosales y creo que es importante que hablemos en este programa y a lo largo de nuestras vidas sobre por qué tratamos diferentes a los hombres y las mujeres. ¿Cuándo hemos visto que a un jugador de fútbol le den un beso en la boca porque metió un gol, porque ganó el mundial o lo que sea? Creo que aquí es muy evidente que si hubiera sido un hombre, no se le hubiera tratado de la misma manera. Yo soy Arad Sereno y como ya lo dijeron mis compañeras, pues es un tema que ha estado sonando bastante, que no nada más se trata de una situación de consentimiento, es una situación de violencia de género, como las muchas situaciones que se viven en el deporte femenil, específicamente en el fútbol femenino, que como hemos visto muchas veces es opacado o es ignorado por su contraparte masculina. Ya dedicamos un programa al respecto a esta situación, hablando de las barras bravas y tocamos un poquito del tema de cómo se ve el fútbol femenil. Sin embargo, ¿cómo estamos viendo las cosas ahora? Pues hemos visto que las cosas al parecer no han mejorado y siguen empeorando. Y antes que empezar ya todo este debate, hay una cuestión del contexto que es muy importante. Ustedes mencionan esto, la efusividad con la que se manejan estos personajes en el fútbol y con lo que justifican sus acciones. En la ceremonia de premiación del Mundial de Fútbol Femenil en Australia, que ya de por sí era un evento importante para la Liga Femenil, el presidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, abrazó y tomó con fuerza a Jennifer Hermoso, que es la jugadora de la que estamos hablando. Le plantó un beso, digo, hay un video que si no lo han visto, pues es muy fácil de encontrar en cualquier red social. Lo más impactante, claro, ella estaba recibiendo su medalla, no quería recibir esto. En apariencia podrían decir muchos que es exagerado porque no se ve que ella lo detenga, ¿no? Sin embargo, hay una cosa de su lenguaje corporal que nos dice mucho sobre el consentimiento, ¿no? El consentimiento a veces no solo es el preguntarle a alguien si quiere hacer algo o no, sino también el cuerpo habla por esto, ¿no? Y después de este video se exige la renuncia del presidente y la palabra, ¿no? También es por eso que se da a conocer o empieza a circular de nuevo la palabra consentimiento porque pues revivió como todo este debate. También tenemos que tomar en cuenta que aquí hay un sistema de poder porque él obviamente tiene un mando importante y está de cierta manera aprovechándose de eso. ¿Cómo le basta decir que no? Imagínate que estás en un acto público, eres el foco, el centro de atención porque acabas de suceder un momento súper importante en tu carrera y entonces tú estás emocionada recibiendo tu medalla, lo que sea, este premio importante, y de repente tu jefe te besa. O sea, obviamente, si tú no quieres hacerlo, si tú no quieres recibir ese beso, pues te vas a sacar de onda. O sea, va a ser algo como súper impresionante, pero seguramente tampoco vas a saber cómo actuar y seguramente no le vas a decir que no. Esta cuestión de poder que existe entre tu jefe y tú. Como dice Tania, en el video se ve cómo ella se pone tensa, por eso él justo la agarra de los hombros y la acerca más y después creo que incluso la agarra de la cara, pero ella en ningún momento accede, ¿no? A este tipo de acercamiento. No es solo, como dice Tania, que se tenga que expresar un no a través de las palabras, sino también el cuerpo. Por ejemplo, si hay una chica inconsciente en un bar y obviamente no puede dar su consentimiento, es no. Si alguien no se está permitiendo a que tú te acerques o se pone tensa o se aleja o incluso, ya sabes, todas hemos aplicado eso de que en el transporte público, en el antro o lo que sea, como que nos quieren abrazar y aventamos el hombrito para atrás como para quitar el brazo, eso también es un no. Y claramente el hecho de que esta persona no fuese su pareja, no tuviera ningún vínculo sexoafectivo, que nunca haya pasado antes esto, claramente iba a significar que era un no. Hay algo que ha salido en las últimas horas, que es el video que Luis Rubiales le entregó a la FIFA. En el video se observa a Jennifer Hermoso y a sus compañeras del Barcelona bromear sobre estos hechos ocurridos en un autobús, lo cual él está presentando como defensa para su caso, para
decir, hey, esto no se trató de acoso. Pues si está bromeando después de esto y está generando estos chistes, es obvio que estuvo cómoda con la situación. Pero esto también me recuerda a las formas de reaccionar que tiene la gente ante este tipo de hechos. No sé si recuerdan cuando llegamos a hablar del caso de Ainara y Just Stop. Una de las cosas que mencionaba Just Stop cuando se defendía de estas acusaciones es que Ainara, en uno de los videos después de lo que le sucedió, ella misma decía que era una puta y todo eso, pero pues obviamente estaba procesando ese trauma. Entonces cada quien lidia en estas situaciones de formas distintas. O sea, muchas veces te puedes tardar en darte cuenta que sufriste una agresión. Hay mujeres que ni siquiera saben que fueron violadas durante su matrimonio. Hay mujeres que no saben que fueron agredidas en su noviazgo porque lo normalizaron, o incluso fue la forma en la que pudieron procesar ese trauma. Entonces, en este caso, este tipo de agresiones puede pasar exactamente lo mismo, sean menores o mayores. Sí, de hecho, era la mayor crítica que cuáles eran las palabras de Jennifer Hermoso, ¿no? O sea, después de esto parecía que era como el tema de todos. Obviamente en España hubieron muchos personajes, la ministra de Igualdad que ha dado mucho de qué hablar, Irene Montero fue una de las que se pronunció, unas personas de otra federación de fútbol, y por eso se vio obligada la Real Federación de Fútbol Española a convocarlo a una asamblea. Y ese discurso, que si no mal recuerdo dura como unos 30 minutos, sí es muy importante porque podemos ver justo ahí cómo es el máximo, como máxima representación de lo que es y significa el patriarcado, ¿no? Él puede hacerlo y se expone en una asamblea donde, por supuesto, parece como un juicio, no está ella y está él solamente con un montón de hombres que le aplauden cada vez que habla, y eso es demasiado fuerte. O sea, de hecho, él dice que el caso del beso consentido, que su nombre empezó a resonar en los medios, como atacando a los medios, incluso llamó que era una cuestión del feminismo en su contra, ¿no? O sea, porque no menciona a la chica, pide disculpas a todos y al final le pide disculpas a Jennifer, pero fue como, o sea, incluso lo enfatiza que esto, o sea, es porque se lo piden, ¿no? Y hay una palabra que dice, ¿no? Más un pico que un beso, y empieza a dar su explicación y dijo que era un beso tierno, ¿no? Como darle un beso a una de sus hijas. Entonces también es otra cosa, ¿no? Incluso ya si pensamos más allá, ¿no? La cuestión del abuso con los infantes, que también se ha hablado en este programa, ¿no? De por qué tienes que darle un beso en la boca a un niño. Un beso en la boca es algo íntimo que no se lo das incluso a los amigos, se lo das, digo, cada quien tiene sus costumbres y sus formas de expresar su cariño, pero regularmente lo que se estila es el beso en esa parte íntima, pues es más como entre, pues en una pareja, ¿no? Alguien que te gusta, una persona, sí, de tu agrado, no de esta manera, ¿no? Y él decía que fue un beso espontáneo, que era mutuo, consentido, y que esa era la clave de la crítica, ¿no? Que realmente estas reacciones surgieron para atacarlo. O sea, la descalificó totalmente y tuvo unas asamblea y un montón de hombres aplaudiéndole para poder decir todas estas sandeces. Esa asamblea me recordó a esa escena de BoJack en donde van a hablar de, creo que feminismo o algo, y hay un montón de especialistas hombres, ¿no? A cargo del tema. Y justo eso, ¿no? O sea, un beso en la boca no es un beso fraternal. A mí no me parece que sea algo íntimo, pero sí es algo sexualizado. O sea, socialmente es algo sexualizado. Entonces, esa es la pregunta. Si fuera el mundial de fútbol varonil y Messi hubiera ganado, bueno, alguien de España, solo conozco al ex de Shakira de España, perdónenme la vida, no soy FIFA, pero digamos que Messi juega en España porque es el único jugador que conozco, y entonces Messi gana el mundial, este sujeto hubiera agarrado a Messi por la fuerza y le hubiera dado un beso en la boca, yo creo que claramente eso no hubiera sucedido. Entonces, si no vas a tratar y no vas a besar a Messi cuando mete un gol o gana un mundial, tampoco vas a besar a una jugadora de fútbol. Se le tienes que tratar con el mismo respeto, con la misma admiración, y no simplemente decir como de, ah, bueno, ganaste y entonces por eso, como eres mujer, te puedo besar, ¿no? O sea, incluso hay en TikTok varios videos comparando de cuando equipos de fútbol español han ganado premios, como a los jugadores varones los abraza con efusividad también y todo esto, pero a ninguno le dio un beso en la boca. Entonces, ¿por qué a ella sí? Sí, de hecho su contestación de Jennifer yo creo que nos deja una gran enseñanza porque, como lo hemos mencionado, esta conversación sobre el consentimiento ha sido mediática, ha sido por personajes en el Congreso de España, ya ahora es internacional, equipos de fútbol de todos los países, ¿no? Ya como que está muy viralizado este tema y no había gran
como expresión de Jennifer. Entonces, pues por eso como que esto le daba argumentos a este sector que es más conservador de decir, y sobre todo muy FIFA, de pues es que esto, o sea, ya nada más están exagerando, no saben de dónde sacar, y sobre todo para descalificar al fútbol femenil, pues se agarraron de esta situación. Ella ese día del discurso horrible de Rubiales sacó un comunicado y también él sacó otro comunicado el equipo, pero lo que me gustó es que se dio su oportunidad de vivir el momento y de que un hecho, claro, o sea, es un hecho fuerte, es algo que no le gustó y ella lo describe, no le gustó lo que pasó, pero sin embargo necesitaba también vivir el máximo logro de su carrera y no opacarla, o sea, a veces no es que ella se quiera victimizar, pero el que pongamos a lo mejor esto sobre la mesa haría que el avance que ha tenido este sector en específico en el deporte se vea opacado, ¿no? Se vea nublado con una cuestión así. Y ya, solo menciona que sí se sintió vulnerable y que justo por el discurso donde dice que fue algo consentido, o sea, quería recalcar para no también entorpecer como las medidas legales que ya hay en su contra, de Luis Rubiales, que sí fue víctima de una agresión y que sí era una acción machista que no debería ser permitida ni tolerada por cualquier persona, ¿no? También para dar como esta enseñanza al resto de mujeres que puedan vivir una situación similar. Claro, y justo es como toda esta reacción que han tenido los distintos sectores, sobre todo las compañeras de Jennifer Hermoso, no solamente del equipo, aquí en México también tuvieron el apoyo de las mujeres que juegan en el equipo del América, y es impresionante ver cómo han creado como discursos machistas apoyando a este señor. Y no solo eso, o sea, cuando ves el contenido que se genera específicamente de algunos hombres en redes sociales sobre fútbol femenil, una es descalificando a las mujeres, a las jugadoras que forman estos equipos, o la otra es cosificándolos, que es preocupante ver cómo cada vez más las personas, en específico hombres heterosexuales FIFAs, voltean a ver al fútbol femenil no por el interés al deporte, sino por cosificar a las jugadoras. Ahora que mencionas al equipo femenil, América, de hecho aquí en México también en estos momentos hay, digámoslo, polémica porque Scarlett Camberos, que era una jugadora del América, tuvo que dejar el equipo de fútbol, el equipo de sus sueños, donde estaba creando su carrera, e irse a Estados Unidos porque sufrió durante 10 meses ciberacoso por parte de un sujeto que pues le hackeó el Instagram, iba a los partidos de fútbol, le mandaba mensajes muy sugerentes a ellas y a otras compañeras de su mismo equipo, pero pues a ella fue la más afectada, ¿no? Entonces tuvo que tomar esta difícil decisión y lo peor es que hubo ahí dos situaciones muy horribles. Las autoridades decidieron que lo único que él necesitaba eran 36 horas de arresto domiciliario, a pesar de que él había incluso amenazado con su vida, ¿no? Y yo en algún momento, creo que ya se los he platicado, sufrí ciberacoso por parte de un sujeto y creo que es algo muy difícil, o sea, vivir como ese acechamiento de no saber si algún día te puede hacer algo, porque obviamente te vulnera tanto. Obviamente ella decidió por eso irse a otro país y empezar toda una vida y qué fuerte que pues haya tenido que suceder esto. Pero no solo eso, también la Liga MX sacó un comunicado tomando una postura al respecto. Todo iba bien, la verdad es que obviamente estaban diciendo que pues se necesitaba crear espacios más seguros para las jugadoras y todo eso, hasta que en el último párrafo decidió decir que aparte uno de los partidos había tenido como una recepción súper importante, ¿no? Opacando otra vez, eclipsando, pues toda esta situación que existe alrededor de lo que tuvo que hacer Scarlett, cambiar toda su vida, porque simplemente un vato creyó que podía acosarla. Justo el caso que menciona Bere es, entre comillas, reciente, ya que esto se sabe desde febrero de este año. Sin embargo, creo que aquí también lo importante es la cloaca de cosas que se empezaron a saber sobre la Liga Femenil MX y cómo se han hecho caso omiso a las amenazas de muerte, a las amenazas de acoso que han tenido las mujeres que forman parte de estos equipos. Incluso ha habido jugadoras de fútbol, creo que fue una jugadora de Rayados que expuso en su Twitter cómo había un hombre en específico que le mandaba mensajes por Twitter para decirle que él conocía a los guardias, que se cuidara, que en algún momento le podían hacer algo o en una de esas le sembraban droga. Es preocupante como el nivel de violencia que se está ejerciendo hacia estas jugadoras y es preocupante que no tomen acciones al respecto. Otra jugadora del equipo del América, Renata Maciarelli, también fue amenazada de muerte. A ella le dijeron, te veo y te aviento el coche hacia tu camioneta o te espero fuera de los departamentos y me vale si eres mujer. También
otra jugadora del Cruz Azul comentó que ella había sido amenazada de muerte y fue acosada peor aún después de levantar la voz. Esto fue también en marzo de 2022. Y Sabrina Enciso, también del América, habló de cómo los fans muchas veces intentan besarla, o sea, hombres intentan besarla después de los partidos. Y en una nota también compartieron el video de una jugadora de Estados Unidos, del Houston Dash, en el cual se observa como un aficionado, entre comillas, más bien yo diría un cochinote, cuando termina un partido va y la abraza, pero en el video se observa como pues que la quiere besar y no solamente eso, o sea, como que le lleva la mano muy cerca del pecho y es como, dude, tranquilo. Viejo Entonces, marrano. la cosa es que no es un problema solamente de México, pero es como esta situación de qué están tomando las organizaciones, qué están haciendo la Liga MX, qué está haciendo la FIFA, qué están haciendo las distintas organizaciones internacionales. Además, si no lo recuerdan, cuando tuvimos este programa relacionado a las barras bravas, en el cual llegamos a hablar sobre el discurso homofóbico, hay que recordar que incluso a las mujeres se les sancionó por este grito, aunque ellas no tenían vela en el entierro. También hubo restricción en sus partidos por lo que pasó en un partido de la Liga MX varonil. Entonces, sí hay un tema de poder muy grande y que no ha cambiado y simplemente la gente está como decidiendo ignorarlo. Y es que no solo es que se quiera ignorar esto, parece también a veces una decisión de las jugadoras el no decirlo, el no hablarlo, y suena contradictorio, ¿no? Para todo lo que ha generado ciertos movimientos como el feminismo, pero también es un proceso de visibilización de las mujeres, ¿no? En el fútbol femenil yo creo que hasta los últimos años ha alcanzado por fin el rating en televisión. Bueno, de por sí en televisión es muy difícil apreciar este tipo de deportes, casi siempre es en o televisión de paga o por ejemplo ahora en servicios de streaming. Solo de esta forma se pueden ver. Los boletos incluso para asistir a estos eventos son muy baratos, o sea, realmente si no vas es porque no quieres, ¿no? Está como de 50 a 100 pesos. Una gran diferencia al fútbol masculino, que sí oscila como de los 200 a los 2000 pesos, ¿no? Y obviamente sí, claro, tiene palcos especiales y cosas especiales de acuerdo con los juegos que se estén llevando a cabo, pero el retroceder en el progreso que ya ha tenido el deporte femenil es lo que a muchas mujeres les ha pesado, ¿no? O sea, siempre nos asocian en las noticias como las personas que vivimos violencia. Casi es el papel que si llegamos a leer un poco más, pues las noticias diarias es el papel que se nos da en su mayoría a las mujeres y no en los papeles importantes. Entonces, si ahora están como teniendo toda esta visión de diferente sobre el deporte, están avanzando y ya tienen pues protagonismo en entrevistas, ya son figuras más importantes, incluso las escuchas hablar a muchas de las futbolistas y tienen más que decir, ¿no? Que muchos muy famosos, ¿no? Por supuesto es un deporte, pero tienen como una visión más estructurada de la vida. Entonces, muchas veces ese ha sido el motivo del por qué no se denuncian ciertas cosas y mejor se dejan pasar. En este caso creo que ya era algo grande porque estábamos hablando de un alto mando, era el presidente, por eso se pidió su dimisión y esto yo creo que el que muchas personas estemos en desacuerdo no quiere decir que sea un tema moral, ¿no? Es una cuestión real, es un abuso, una agresión sexual e incluso las chicas del equipo en apoyo a su compañera se salieron del equipo, ¿no? Creo que dieron su renuncia la semana pasada, que es algo muy fuerte porque habían ganado recientemente el campeonato y dijeron que no van a atender ningún llamado si él sigue en la presidencia. Volviendo un poco a lo que está sucediendo en México, hace ratito que Arad mencionaba qué está haciendo la Liga MX o las autoridades respecto a crear lugares más seguros para las jugadoras. También hubo una noticia muy sonada en la que Cecilia Cabrera, que es la directora técnica del Cruz Azul Femenil, le dijo a sus jugadoras que por favor no provocaran el acoso. Así casi de no usen shorts pegaditos, no suban fotos a redes sociales. Ustedes no tienen que hacer que las acosen. Cuando muchas veces esto simplemente sucede porque existimos, o sea, no es que nosotras hagamos absolutamente nada. Y aunque lo hagamos, o sea, no porque tú subas una foto que para alguien puede ser provocativa o uses cierta ropa, nadie tiene derecho de acosarte. Claro que esto es como muchísimo más fuerte, o incluso, no porque hayas ganado un mundial, nadie tiene derecho de besarte. Pero bueno, o sea, esto puede ser un poquito más fuerte porque viene directamente de una mujer y muchos hombres dirán, ah, mira, es que si lo dijo ella es porque sí, las mujeres provocan el acoso, ustedes provocan que las violenten. No es así. Lo que sucede es que muchas mujeres también tienen este machismo interiorizado porque socialmente se nos ha dicho que las mujeres tenemos que ser bien portadas y tenemos que estar calladas y tenemos casi que pasar desapercibidas y ya, ¿no? Pero
pero no es así. Entiendo la posición que menciona Tania, en la que dice que obviamente pues las mujeres futbolistas han luchado tanto para visibilizar este deporte y que esté a la altura de lo que pues han hecho el fútbol varonil, que precisamente no quiere que se vea eclipsado u opacado por todo este tipo de cosas. Pero también es cierto que se tiene que poner sobre la mesa y se tiene que hablar, porque no está bien que se normalice ese tipo de violencias que siempre han existido, ¿no? Ahí está la película de la nadadora, que no me acuerdo cómo se llama, hablamos de ella en algún momento, que también sufrió abuso sexual por parte de su entrenador, y que, como hemos visto, todo esto no está solo en el fútbol femenil, sino en muchos deportes. Muchas mujeres han sufrido acoso y violencia por parte de los altos mandos, los entrenadores, los aficionados, simplemente porque son mujeres. Seguramente en el deporte masculino también habrá algún caso, pero en el deporte femenil está más normalizado por toda esta situación sistemática, toda esta violencia sistemática que vivimos las mujeres día con día. La película a la que te refieres se llama La Caída y sí está creo que en la plataforma Prime, es muy buena, deberían darle una vista, es una muy buena película y sí expone realmente el caso de abuso y, como menciona Berenice, también qué pasa en los deportes, ¿no? Y por qué se llega a culpar a la víctima en ese sentido de, bueno, pero no te fuiste, ¿no? Porque también están luchando por su carrera y a veces cuando eres víctima de algo así, te es difícil pues denunciarlo, ¿no? O decirlo abiertamente, exponerte, parece que tú eres la que tienes más que perder que tu agresor. Y es que también los cuestionamientos, recordé mucho en unas entrevistas que estuve checando, cómo es muy similar, por ejemplo, con las artistas, y me imagino que en otras áreas de trabajo, pues muchas mujeres llegan a recibir estas preguntas tontas, ¿no? Vacías, que no merecen. Hay una deportista que se llama Desiree Monsiváis. Ella es la delantera del Pumas y tuvo una entrevista en ESPN. Están varios comentaristas, gente muy famosa en las noticias de fútbol, y David Faitelson. Primero pasaron elogiando su trabajo y cómo el fútbol femenil ha avanzado, ¿no? Cosa que pues no es como que tenga que ser necesario, pero pues ya, o sea, está una prueba, ¿no? Hay una chica que pues puede hablar de eso. Se la pasaron hablando de eso y del feminismo y que todo lo perfecto que está sucediendo en este momento, y de repente le hace una pregunta, me pareció a mí muy estúpida, sobre por qué si en el tenis o en el voleibol las redes se tienen que hacer como pues más chicas para el tamaño de las competidoras. ¿Qué pensaba si la FIFA adecua las porterías para las mujeres? Porque las mujeres no pueden dar saltos tan altos como los hombres. Y ella pues justo se ve cómo cambia su rostro, gestionó muy bien como sus emociones, porque, o sea, se veía que tenía tanto coraje que justo ella les dijo, no tienes que bajar las reglas y los parámetros porque nosotros los podemos alcanzar, ¿no? Y le explica, o sea, cómo históricamente pues han participado en diferentes competencias, se les han puesto muchos obstáculos y los han tenido que estar rompiendo, ¿no? Y eso tan tonto, o sea, porque aparte el periodista reiteraba y seguía y seguía y seguía hablando de esto, y ella habló, bueno, de algo que sí es muy lógico y que por eso se me hacía muy interesante que solo las mujeres lo puedan decir y no muchos deportistas hombres, sobre incluso la investigación que no hay en estos deportes, como de los ciclos hormonales que podrían afectar una competencia, la carga de trabajo, porque si, no sé, quieres ser madre o biológicamente tienes una situación, sí podría impedirte estar al 100 en una competencia, o sea, como muchas cosas y factores que este tonto nada más lo planteó como, ¿por qué no reducimos el volumen de la portería, ¿no? Ahorita que mencionas a David Faitelson y a esta entrevista en la que había solo hombres entrevistando a este delantera del Pumas, no es que mujeres tengan que entrevistar a mujeres, pero es cierto que también en esta cuestión de el periodismo deportivo está muy reducida, está, o sea, si se dan cuenta, y eso no recuerdo que nos lo dijeron desde la escuela, que había como roles, ¿no? O papeles que se cumplían en cada programa y que pues generalmente, por lo menos en el deporte, no me acuerdo qué maestro o maestra no lo dijo, que las mujeres iban a ser más como ese atractivo visual. Y si se dan cuenta es así, hay muy pocas mujeres periodistas deportistas que son tomadas en cuenta realmente, que su opinión vale. Generalmente cuando ves un programa de deportes se les minimiza o se les pone ropa bonita o son como las tontas, ¿no? Que están ahí nada más por ser bonitas Son y cumplen hegemónicamente atractivas. Sí, aparte de eso, como que cumplen todo, o sea, cumplen estos estereotipos, pero también como que se genera que estén ahí de adorno. Cuando, pues claramente yo recuerdo que había muchas mujeres en nuestro grupo y en nuestra generación que querían dedicarse a esto porque les gustaba el fútbol, pero parece que si eres mujer no te puede gustar el fútbol o no te pueden gustar los deportes y no puedes hablar de ello, ¿no? Y justo cuando se necesita otro enfoque totalmente diferente, porque obviamente no necesitas ver las reglas ni bajar los estándares para que una mujer
pueda jugar, pero sí es cierto que pues la vida es totalmente diferente tanto de un hombre como de una mujer y se necesitan hacer otros tipos de cuestionamientos y hacer una investigación periodística real y seria y no simplemente ahí como algún adornillo y tratar de minimizar el trabajo de una mujer que puede hacer lo mismo o más que un hombre. Ahorita que tocaste ese tema, recuerdo de la Septien, cuando llegamos a tocar el tema de cómo a muchas mujeres se les negaba la oportunidad de ser comentaristas o de aparecer en cuadro en estos eventos deportivos simplemente porque no contaban, digamos, con ese extra que era el atractivo físico. E incluso yo llegué a platicar con una chica que pues, se dedicaba al periodismo deportivo. Ella no salía a cuadro y todo eso, pero pues justo me comentaba que pues gran parte de su frustración era que muchas veces llamaban a la chava bonita aunque no supieran nada de deportes. Se les daba la oportunidad de tener estos papeles solamente por ser guapas, por ser hegemónicamente atractivas, por tener un cuerpo bien definido. Y pues seamos honestos, o sea, ¿cuántas mujeres que están en el periodismo deportivo tienen la formación para estar ahí, no fueron llamadas por su atractivo visual, que lamentablemente están siendo convertidas en un producto de consumo? Y justo como dice Bere, muchas veces esto las hace quedar como mal paradas en el sentido de que pues la están utilizando, ay, no sabe nada, hay que reírnos de ella. Qué bonita te ves cuando no sabes nada. Entonces son este tipo de violencias que no vemos, pero ya tenemos muy normalizadas, sobre todo aquí en México. Estaba leyendo que a raíz de lo que pasó también con Selene, una jugadora del Pachuca denunció que a todas o a la mayoría de las mujeres del equipo les llegaban también estos mensajes donde las cosificaban, las violentaban, usuarios incluso las amenazaban cometer actos violentos hacia ellas, ya sean abusos físicos, abusos sexuales, y es preocupante porque esto solamente va a generar que estas mujeres sigan saliendo del país. Y antes de esto, antes de que pasara el caso de Jennifer Hermoso, se había hecho como una recopilación en Yahoo News, quienes hicieron como esta compilación de los casos de abuso y violencia que existen en el fútbol femenil, o sea, destapando todas estas cosas que han pasado en esta rama deportiva, desde entrenadores que habían abusado de jugadoras, entrenadores y directores técnicos que habían acosado a chavitas de incluso 15, 17 años en estas divisiones. Hay algunos que ya fueron separados de sus cargos, hay personas que ya fueron a prisión por estos actos cometidos. Uno de los casos más sonados en España es el de Carlos Javier Torres, que fue un director técnico de un equipo en ese país y justo en abril de este año fue condenado a 9 años de prisión por haber violado a una de las jugadoras que tenía a su cargo. Lo importante de este asunto también es entender que, si bien parece que opaca un momento cumbre en el fútbol femenil, también nos ayuda a entender algunos temas que siguen presentes en cualquier ámbito, ¿no? Y insisto, no solo en el fútbol, pero ahora es importante hablar qué pasa con las chicas que realizan este deporte, que les gusta, porque aparte se ve la pasión, ¿no? Estamos hablando también del consentimiento, pero hay muchas violencias que se exponen y que también es importante analizarlas, ¿no? Les decía antes de empezar este programa, ¿no? Sobre los costos, ¿no? Es de verdad, yo creo que horrible, ¿no? Como tienen a veces que regalar y rematar estos boletos para que la gente vaya a verlas, cuando realmente ahí sí se ve la pasión, no como en el mundial pasado que vimos en el mundial masculino, que yo creo que la mayoría que sí sabe de fútbol se expresó mal porque dieron una muy mala imagen, no solo por el país, no por el patriotismo, pero pues fue algo muy fuerte. Y justo esta diferencia de cuánto la gente paga por esto, quiénes promocionan o patrocinan, nos habla mucho de la violencia económica. Y justo el año pasado se empezó a hablar también de esta diferencia en sueldos que a final de cuentas podría ser incluso tomado como pues violencia económica hacia estas jugadoras. Y tú misma lo mencionas, las entradas se venden a precios absurdamente bajos, a un costo sumamente inferior a lo que se vende un partido de la liga varonil. En este caso se hablaba de que el año pasado una jugadora de fútbol femenil ganaba entre 4,500 y 10,000 pesos. Pues sabemos, así como está la situación del país, 4,500 pesos no te alcanza para nada. Si de por sí con 10,000 pesos te la ves muy negra, si tienes que estirarlas, imagínate con 4,500 pesos. Pero se hace esta comparación con cuánto ganan los jugadores mejores pagados de la Liga MX, ya que no todos ganan lo mismo. Sin embargo, el jugador que mayor retribución tiene es Florian Thauvin. Él es delantero en Tigres. Él percibe anualmente 121 millones de pesos, mientras que atrás de él se encuentra Guiñac, también
es un jugador francés, él juega en los Tigres y percibe alrededor de 97 millones de pesos anuales. Y Guillermo Ochoa, que es el tercer mejor jugador pagado de la liga varonil, gana 92 millones de pesos anuales. Y ve el mundial. No es cierto. Bueno, no sabemos, o sea, nosotros de fútbol, reconozco, no se enojen. Claramente, porque he visto también que con estos discursos la gente comienza pues a ofenderse y a tornar el tema en otro sentido y no va por ahí, por supuesto, bueno, cada liga tiene lo suyo, pero aquí lo importante es justo este proceso de visibilización que ha costado demasiado, ¿no? Desde aceptar un sueldo muy bajo, como lo menciona Arad, y esta disparidad de precios, o sea, es que no es nada más como, bueno, ellos llevan mucho más tiempo en los reflectores, también obviamente sus partidos son televisados, el dinero es diferente, ¿no? Si lo vemos por ese punto, pero no va por ahí, o sea, sí es una cuestión demasiado injusta y más porque, bueno, los equipos o las ligas femeniles por eso últimamente han tenido más, creo que fue este año, que llenaron el Estadio Azteca y sí fue importante porque obviamente eso no sucedía de por sí, como les comentaba, hay ocasiones en las que han tenido que pues casi regalar los boletos para que asistan, ¿no? Y ese apoyo pues también va como un mensaje para todos, ¿no? Aunque te guste o no te guste tanto el fútbol, es apoyar el deporte y mientras este proceso comienza, ¿no? Que no opaque nada más pues sí, las mujeres están en las noticias o están en la historia de la vida porque sufren violencia, ¿no? O sea, son violencias que tienen que ser denunciables y que ellas lamentan mucho, ¿no? Que en la cumbre de su carrera, pues esto haya tenido que suceder, que la sombra del machismo y del patriarcado, porque como le aplauden en el discurso al presidente, sí, tenga que nublar como con todo esto, ¿no? Y no está padre, ¿no? Yo creo que a nadie le gustaría, pero también es importante, ¿no? Que incluso pensando en la infancia, ¿no? Había una foto muy bonita donde justo sale la jugadora Jennifer Hermoso con una niña y decían que fue el mensaje que le dio a la infancia, que las cosas pues se tienen que dar, ¿no? Se tienen que pedir en cualquier ámbito. Nosotros hablábamos del ámbito íntimo, sexual, ¿no? Pero un intercambio siempre se da y yo creo que los niños luego no, o cualquiera a lo mejor y no sabemos cómo reaccionar ante esto porque no tenemos una cultura, ¿no? Sobre qué es el consentimiento, ¿no? Yo incluso estaba investigando y casi todas las palabras pues nos dan como una guía, ¿no? Y aún así parece la gente no entenderlo y justo este discurso por eso es importante porque la gente que está ahí en esa asamblea se burlan, nadie dice nada, todos están como inertes, o sea, y esa reacción o esa pasividad dice mucho de que no se conoce la palabra o que no entienden que aunque haya sido un piquito, es algo no consentido y es una agresión y está mal, ¿no? Para que haya consentimiento tienes que aprobar, tienes que permitir, otorgar, ceder, para que exista una acción, ¿no? Tú tienes que dar este consentimiento y eso en cualquier ámbito, ¿no? Ya sea pues este beso o cualquier cosa. Claro, y al final de cuentas queda más allá que una reflexión para toda la sociedad, o sea, no nada más que sea una conversación que vamos a tener 1 o 2 semanas, que de verdad se tomen acciones y se concientice sobre todo esta parte de la afición. A las últimas noticias, ya este caso de Jennifer Hermoso ha escalado tanto que la ONU ha pedido ya tomar cartas en el asunto, se ha pedido que se trabaje en cuestiones de género, que se trabaje en estas cuestiones de violencia hacia las mujeres y sobre todo que se trabaje en propiciar un ambiente seguro para todas las jugadoras. De hecho, en 2021 se había realizado como un estudio sobre qué tan seguro es el deporte para las mujeres, en específico el fútbol, siendo alarmante las cifras. Se mencionaban casos de acoso, casos de abuso, se mencionaba como incluso a los futbolistas hombres se les daba como este poder por tener dinero, por tener fama, por tener lo que sea, y a ellos incluso pues se les hacía más fácil cometer una agresión. Y claro, a las mujeres en el deporte se les ve más propensas a sufrir de acoso, sufrir de abuso, ya sea por parte de directores técnicos, entrenadores, ya sea por parte incluso de la afición. Entonces, aquí lo importante es saber qué se va a hacer para asegurar el bienestar físico y emocional de las jugadoras y sobre todo las acciones que se van a tomar en contra de esta persona, Luis Rubiales, y esperemos que pues estas acciones marquen un precedente hacia el futuro del fútbol femenil. Claro, y que esto se lleve a todos los ámbitos, porque a todos los ámbitos en los que las mujeres participamos, pero me refiero a todos los ámbitos del deporte, no solo con las jugadoras, sino también con las periodistas que ejercen esta carrera, porque ahora que lo recordaba, en 2017 la ONG Versus expuso los comentarios, ¿no? Que se le hacían a jugadoras como Jimena Sánchez, Vero Rodríguez, Marion Reimers, en los que pues siempre se hablaba sobre su físico, sobre su cuerpo, incluso algunas, mientras entrevistaban aficionados, muchos aficionados querían robarles besos, ¿no? O las tocaban sin su consentimiento.
consentimiento. Entonces, esta cultura del consentimiento obviamente tiene que ir hacia las deportistas, pero también hacia las mujeres que son apasionadas al deporte y quieren vivirlo de una u otra manera, porque el meollo del asunto, por así decirlo, es que al parecer el deporte es de hombres y como las mujeres, entre comillas, no deberíamos estar hablando de eso, por eso se nos trata de manera diferente y se nos minimiza y se nos cosifica, porque es algo que no nos corresponde según los estereotipos asignados, cuando existen miles de mujeres que son súper aficionadas no solo al fútbol, sino a los deportes en general. Aquí no, porque la verdad no nos nace ser fifas, pero hay mujeres a las que sí y merecen el mismo respeto que cualquier deportista, el mismo respeto que Messi, el mismo respeto que David Faitelson o que como se pronuncia su apellido o que cualquier otra persona que se quiera dedicar a cualquier ámbito del fútbol y del deporte. Sí, es una cuestión como de territorio, ¿no? De defender el territorio y ese ha sido, pues sí, el disgusto, ¿no? Parece que todavía hay gente que se detiene y digo, ha sido aceptado entre comillas, pero yo creo que esto es interesante, ¿no? Que siga la conversación y justo, yo lo hemos mencionado, nosotros no somos FIFAs, ¿no? Por supuesto, no somos aficionados del fútbol, no nos ha estado moviendo este tema, pero es interesante cómo te llama la atención, ¿no? O sea, ellas han hecho tanto para que te llame tanto la atención, ¿no? Y de un tema que sí vemos que es difícil, pero que si no lo hubieran hecho tan grande, ¿no? Ya sea ellas o toda la gente en el Congreso, mucha gente en Madrid también protestó para que el presidente que ahora está suspendido tuvo una suspensión de 90 días, aún no es retirado de su cargo como tal, no oficialmente, pero pues las jugadoras han hecho mucho para que esto también no quede así y eso es importante. Son acciones muy importantes y que nos dan también como el ánimo, ¿no? De cuando si estás viviendo una situación similar, saber que no estás sola, ¿no? Ha sido el mensaje también que muchos jugadores en México, porque ella recordemos que también juega en la liga, ella es del equipo de Pachuca, entonces en muchos equipos le han puesto este mensaje, han colocado mantas de esto se acabó o en este momento ya se acabó, estamos contigo, Jenny, no estás sola y eso es, yo creo que es hermoso, ¿no? Que la gente se haya solidarizado por algo que el mismo director considera solo un pico, para él se le hace algo tonto y una campaña en su contra y no va por ahí, entonces yo creo que eso es el mensaje, ¿no? Saber que no estamos solos en este mundo y mientras la gente pueda indignarse por algo que parece mínimo, es un paso para no seguir normalizando este tipo de actos, ¿no? Agradecemos mucho que nos hayan escuchado en este podcast. Yo soy Tania Juárez, a mí me pueden encontrar como Tania Juárez Mora en cualquier red social y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales que es @tupodcastdiver_ bajo. Este podcast lo pueden escuchar aquí en Spotify, en YouTube o en cualquier plataforma de su preferencia. A mí síganme como Berenice con Z en X y en TikTok, en donde claramente voy a subir mis videos de Taylor Swift, porque aquí no seremos FIFAs, pero somos Swifties. A mí me encuentran en todas las redes sociales como My Life Azara. Todas las redes sociales son Instagram, TikTok y Twitter. Yo me niego a decirle X. Por ahí ya saben que nos pueden saludar. Hasta la próxima.